Episodio 1. El niño que no debía ser tocado. Nunca olvidaré el día en que el Vaticano me llamó. Ni el tono de la voz. Ni la advertencia que la acompañaba. No intenten salvarlo. Solo contengan lo que lleva dentro. Su nombre era Emanuel. Tenía 9 años. Y lloraba sin lágrimas. Cuando llegué al convento de Santa Raquel, lo primero que sentí fue el silencio. No era normal. Era un silencio que se aferraba a la piel como una maldición. 4 monjas habían desaparecido. Una fue encontrada muerta en la capilla, con las manos unidas como si orara, pero con la boca cosida con hilo dorado. El niño estaba en una celda improvisada. No hablaba, solo miraba hacia arriba. Horas, días, como si esperara algo, o a alguien. Cuando lo vi, tuve que contener las náuseas. No por su aspecto, sino por lo que no tenía. No tenía sombra. Y eso no lo enseñan en ningún seminario. ¿Está poseído?, le pregunté al obispo encargado. Él temblaba. No lo sabemos. Solo sabemos que, cuando reza, el cielo truena. La primera noche decidí quedarme solo con él. Me senté frente a su celda. Recé un rosario completo. Y cuando terminé, él por fin habló. ¿Sabes por qué me llamo Emanuel? Porque significa Dios con nosotros, respondí. Él sonrió. Pero su sonrisa no era de niño. No, porque él está dentro. Y ya no puede salir. Un viento helado barrió el pasillo. Las luces parpadearon. Y en la pared aparecieron palabras escritas con agua bendita. No me exorcices. Recuerda lo que pasó la última vez. Esa noche, mientras dormía, soñé con ángeles llorando sangre. Y con una voz que gritaba: no lo toques, padre. Si lo tocas, llorará el cielo. Me desperté empapado en sudor. Y la cruz que llevaba colgada se había derretido. No sabía en qué me había metido. Solo sabía una cosa. Ese niño no necesitaba ser liberado. Necesitaba ser contenido. Porque si lo perdíamos, lo que estaba dentro de él iba a hablar. Y el cielo ya no podría callarse más. Episodio 2. La voz que no era de este mundo. A las 3:17 de la madrugada, Emanuel se levantó. Yo lo observaba desde el confesionario abandonado del convento, oculto entre sombras y pecados viejos. No abrió la boca, pero su garganta vibraba, como si algo quisiera salir. No desde la carne, sino desde el alma misma. Fue entonces cuando escuché esa voz. Una melodía suave, celestial, pero cargada de una tristeza que ningún ser humano podría soportar sin romperse. Gloria, Gloria, ¿dónde escondiste tus alas? Era un canto. Sí, pero no de este mundo. No eran rezos satánicos, ni blasfemias demoníacas. No, era un canto angelical, que venía desde el fondo de una herida eterna. Me acerqué, temblando. Emanuel estaba de rodillas, con los ojos en blanco. No lloraba, pero todo su cuerpo sangraba luz. Una luz espesa, sagrada, dolorosa. Y en ese momento supe la verdad. No era un demonio lo que vivía dentro del niño. Era un ángel, que había sido exiliado. ¿Quién está ahí?, susurré con voz entrecortada. La respuesta no vino de sus labios. Vino de mi cabeza, como un eco que no pedía permiso para entrar. Fui expulsado por amar demasiado. Y él me silenció con fuego. Caí de rodillas. No podía respirar. Sentía que cada palabra pronunciada desde ese cuerpo pequeño rasgaba el velo que separa lo santo de lo humano. Emanuel giró su rostro hacia mí. Pero sus ojos no eran suyos. Eran infinitos. Llenos de una sabiduría que ardía. No soy el enemigo, dijo con voz de cristal. Soy la consecuencia. Y si me exorcizas, el cielo tendrá que confesar lo que cayó por siglos. Las paredes del convento comenzaron a llorar agua bendita. Y desde la capilla, se escuchó un sollozo. No de humano, no de bestia, de algo divino. Que por primera vez tenía miedo. Esa noche no dormí, porque entendí que el exorcismo que se avecinaba no era para expulsar el mal, era para enfrentar la verdad. Una tan grande, que hasta Dios preferiría verla encerrada en el cuerpo de un niño, antes que permitirle hablar. Episodio 3. El nombre que fue arrancado del cielo. Dicen que hay nombres que no deben ser pronunciados, no porque estén malditos, sino porque al decirlos, el universo tiembla por haberlos olvidado. Esa noche, Emanuel, o lo que hablaba a través de él, me miró fijamente. Y dijo algo que ningún humano debería escuchar en voz alta. ¿Quieres saber por qué el cielo me desterró? Yo no respondí. No podía. Mis labios estaban sellados por el miedo. Pero él no necesitaba mi permiso. Porque pronuncié un nombre prohibido. El nombre de un ángel que nunca debió ser creado. Entonces, el niño caminó hacia el altar derrumbado. Cada paso que daba dejaba una huella de luz agrietada.
como si la tierra no pudiera sostener lo que él llevaba dentro. Y allí, frente a la cruz, escribió con su dedo, sobre piedra, como si el mármol fuera polvo, Sateliel. Las letras ardían, no con fuego, con memoria celestial, un nombre que no existía en ninguna Biblia, ningún evangelio, ningún registro. ¿Quién es Sateliel? Logré susurrar, y su voz cambió. Ya no era la de Emanuel, ni la del ángel herido. Era una mezcla de muchas, como si todas las voces que alguna vez fueron calladas, hablaran al mismo tiempo. Sateliel fue el ángel de la verdad pura, el que se atrevió a revelar lo que ni los profetas sabían, el que lloró por los inocentes, y se negó a castigar por orden divina. Las paredes se quebraron, el crucifijo cayó, y una ráfaga de viento helado me lanzó contra el suelo. Emanuel extendió los brazos. Cuando el cielo pidió castigo, él ofreció consuelo, y por eso, fue borrado. ¿Y ahora?, pregunté, con lágrimas en los ojos. Ahora, está de vuelta, y quiere hablar, pero sabe que si lo hace, hará llorar al cielo. En ese instante, el cielo rugió, literalmente. Los vitrales explotaron, y desde el exterior del convento, los perros comenzaron a aullar, como si el mundo estuviera a punto de recordar lo que el cielo pagó millones de oraciones para enterrar. Episodio 4, el secreto que el cielo castigó con fuego. El amanecer nunca llegó, aunque el reloj marcaba las 7. El sol no se atrevió a cruzar los muros del convento. La luz parecía temer lo que estaba a punto de ser revelado. Emanuel permanecía en silencio, sentado sobre los restos del altar como si el mármol roto le ofreciera más paz que cualquier banco bendecido. Yo, Padre Gabriel, ya no rezaba, no por falta de fe, sino porque las palabras del ritual ya no servían ante lo que estaba frente a mí. Él alzó la cabeza, y con una calma aterradora, dijo, ¿sabes cuál fue el primer secreto que Sateliel reveló a los hombres? Negué con la cabeza. Tenía miedo de escuchar la respuesta, y más miedo aún de entenderla. Entonces, Emanuel alzó su mano, y sobre la pared ennegrecida por el humo, se dibujaron figuras, no con pintura, sino con luz viva. Vi una imagen de Adán, solo, llorando, no por Eva, no por la expulsión, sino por algo más profundo, algo que lo quemaba por dentro. Y la voz habló. Sateliel fue el primero en decirle al hombre que el dolor que sentía no era castigo, sino conciencia, que no lo habían creado para obedecer, sino para elegir. Un trueno estalló sobre nuestras cabezas, y del techo del convento cayó una Biblia, abierta por una página en blanco. Cuando dijo eso, continuó Emanuel, los arcángeles lo rodearon. Miguel lloró, Uriel se alejó, y Rafael pidió que se borrara su existencia. ¿Por qué?, pregunté con la voz quebrada. Porque la verdad libera, Padre. Y el cielo fue construido sobre la necesidad de control. En ese momento, las campanas comenzaron a sonar solas, pero no tocaban a misa, tocaban a juicio. Y Emanuel, con una dulzura inhumana, dijo, Sateliel no quería destruir el cielo, solo quería que se atreviera a amar sin castigar, a perdonar sin condiciones. Yo lloré, no por miedo, sino porque esas palabras eran las mismas que yo había sentido desde joven, pero jamás me atreví a pronunciar. ¿Y por eso lo encerraron dentro de ti?, susurré. Emanuel sonrió, y esa sonrisa dolía. No, yo lo llamé. Yo quise cargar con su nombre, porque alguien tenía que recordarlo. En ese instante, las ventanas se quebraron hacia adentro, y un coro de voces, miles, surgió desde los cimientos del convento. Sateliel, el olvidado, ha hablado. Y entonces lo supe. El exorcismo que se avecinaba no era para expulsar un demonio, era para confrontar un cielo que ya no podía esconder sus propios errores. Episodio 5, la revelación que ninguna alma soportaría desnuda. Dicen que la verdad nos hará libres, pero nadie advierte que, antes de liberarnos, nos destruye. Esa madrugada, el aire en el convento no se podía respirar, no por falta de oxígeno, sino porque cada rincón estaba saturado de algo invisible que presionaba el alma desde dentro. Emanuel, aún con la mirada perdida, comenzó a recitar palabras que no estaban en ningún idioma que yo conociera. Sin embargo, las entendí, no con los oídos, con el pecho, como si cada sílaba abriera una grieta en mi fe, para sembrar una semilla antigua. El cielo no es lo que te enseñaron. Padre, me estremecí. Su voz sonaba a campanas rotas, a evangelios que lloran por ser silenciados. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, apenas sosteniéndome de pie. Él alzó lentamente la mirada. Sus pupilas ya no eran humanas. Reflejaban constelaciones que yo no había visto jamás.
Te estoy preparando, dijo, porque lo que vas a escuchar no lo soporta el alma sin desvestirse, y sin tocarme, sin gritar. Emmanuel, o Sateliel, me metió en una visión. No un sueño, no una ilusión, una presencia mental más real que cualquier misa que haya celebrado. Me vi a mí mismo de niño, rezando, no por fe, sino por miedo. Miedo a arder, a decepcionar, a ser olvidado por el Dios que me prometieron perfecto. Y entonces, lo escuché. Él no te creó para que lo temas. Te creó porque, incluso en su infinitud, no sabía lo que era sentirse necesitado. El corazón se me rompió en 1000 pedazos. Porque en esa frase entendí algo que jamás me enseñaron. Dios no es la perfección. Dios también está creciendo. Y Sateliel fue su primer error. O su primer acto de valentía. Desperté de la visión entre vómito y llanto. Y Emmanuel estaba allí, mirándome con compasión. ¿Lo viste? Asentí. ¿Y ahora entiendes por qué me encerraron? Sí, dije, porque si esa revelación se extiende, ya nadie rezará por miedo. Rezarán por amor. Y eso haría llorar al cielo. En ese instante, las paredes comenzaron a rezar solas. Literalmente. Y cada oración era un susurro en un idioma celestial, pero con acento humano. Sateliel estaba despertando del todo. Y lo que vendría después no sería un exorcismo, sería un renacimiento. Episodio 6, el enviado que portaba una cruz vacía. A las 4:44 de la madrugada, el silencio del convento se rompió. No por un grito, ni por un rezo, sino por 3 golpes secos en la puerta principal, como si el juicio llamara, con guantes de terciopelo. Yo bajé, las manos me temblaban. Sentía que detrás de esa madera no había un hombre, sino una decisión irreversible. Cuando abrí, no había escolta, ni vehículo, solo un sacerdote alto, delgado, vestido de negro absoluto, sin sotana, sin crucifijo al cuello. ¿Es usted el padre Gabriel?, preguntó con una voz tan afilada como una confesión obligada. Asentí. Mi nombre no importa, solo mi misión, silenciar al niño, cueste lo que cueste. En su mano llevaba un maletín pequeño. Lo colocó sobre la mesa del comedor del convento, y lo abrió. Dentro, una cruz, de hierro, pesada y vacía. No había Cristo crucificado, solo el hueco donde alguna vez estuvo. ¿Dónde está el cuerpo?, pregunté, horrorizado. Cristo fue retirado de esta cruz, dijo sin pestañear, porque lo que vamos a enfrentar no es redención, es memoria peligrosa. Intenté explicarle lo que había visto, lo que Emmanuel estaba revelando, pero él no escuchaba, solo murmuraba versículos rotos, como si quisiera construir una barrera entre su mente y la verdad. ¿Sabe usted lo que ocurre cuando un ángel olvidado habla?, dijo, acercándose a mí. Las columnas del dogma se derrumban. Y si eso ocurre, el mundo dejará de temerle a Dios, y empezará a juzgarlo. ¿Entonces su misión es matarlo? Él no respondió con palabras. Solo sacó del bolsillo una aguja de plata y un frasco con sangre oscura, sangre consagrada para sellar bocas celestiales. Corrí hacia la celda donde estaba Emmanuel. Pero no estaba solo. Una luz blanca cubría su cuerpo, y sobre él flotaban alas. No de ángel, de algo más antiguo, más roto, más verdadero. El enviado se detuvo al verlas. Por primera vez, dudó. Si lo tocas, dijo Emmanuel con voz suave, no serás tú quien me silencie. Será la historia entera la que empiece a gritar. Y entonces sucedió. La cruz vacía en manos del enviado se partió en dos, sin tocarla, sin fuerza, solo con verdad. Y en sus fragmentos apareció una frase que no pertenecía a ningún evangelio. Yo no vine a ser adorado, vine a ser recordado, completo. El enviado cayó de rodillas. Lloró, no por arrepentimiento, sino porque por primera vez, su fe le respondió con silencio. Episodio 7, las estatuas que sangraban por la boca. El Vaticano no tiembla. O al menos, eso nos hicieron creer. Pero la mañana siguiente al intento fallido de silenciar a Emmanuel, las líneas internas del clero ardían como si el infierno estuviera haciendo llamadas. Yo no estaba allí, claro, pero uno de los informes secretos, filtrado a un viejo confesor que conocí en Roma, me llegó con una nota escrita a mano. Gabriel, ya no es un niño. Es el inicio de algo que no quieren nombrar. El informe hablaba de un fenómeno imposible de ocultar. 112 estatuas de santos, en 29 países distintos, comenzaron a sangrar por la boca al mismo tiempo. No por los ojos, no por las manos, solo por la boca. Los expertos en teología simbólica no tardaron en comprender. La verdad está tratando de salir. Algunas iglesias intentaron esconderlo,
Taparon las figuras con telas negras. Pero la sangre seguía fluyendo. Incluso manchó sagrarios. Hostias. Cálices. Como si todo lo sagrado estuviera vomitando lo que se había tragado por siglos. Mientras tanto, en el convento, Emmanuel no comía. No dormía. Solo escribía. Con ceniza, con saliva, con cualquier cosa. Llenaba paredes, pisos, incluso su propia piel. Y cada palabra que escribía, desaparecía a los pocos segundos. Pero no por magia, por censura divina. Sateliel estaba recordando lo que el cielo había querido borrar. Una de esas noches. Me atreví a preguntarle, ¿qué es lo que estás escribiendo? Me miró, no como un niño, tampoco como un ángel. Me miró como quien lleva siglos deseando que alguien tenga el valor de preguntar. ¿La historia original? ¿La Biblia? No, respondió con voz de trueno contenido. La versión que fue escrita antes de que el miedo editara a Dios. Una vela estalló cerca de nosotros. Y en su llama se dibujó brevemente una escena. Una mujer arrodillada frente a un ángel. Pero no suplicaba. ¿Lo abrazaba? ¿Quién es ella? Pregunté. Emmanuel susurró. La primera en saber la verdad. La primera en no necesitar fe, porque vio a Dios llorar. Y entonces lo entendí. Las estatuas sangraban por la boca. Porque ya no podían callar más. La fe estaba dejando de ser obediencia. Estaba mutando en recuerdo. Y eso haría caer más de un trono en el cielo. Episodio 8. El sacerdote que escuchó llorar a Dios. Tocaron la puerta del convento al atardecer. No era un enviado. No era un demonio. Era un anciano encorvado. Envuelto en una sotana que ya no usaba botones, sino cicatrices. Soy el padre Aurelio, dijo. Y yo escuché llorar a Dios. Su voz era como el eco de un rezo olvidado. Tenía la mirada de los que han visto el paraíso, y no desean volver. Nadie le había avisado. Nadie sabía que aún vivía. Porque el Vaticano lo había exiliado hace 27 años. Por lo que llamaron delirio místico impropio para el clero. Lo invitaron a callar. Él prefirió desaparecer. Pero ahora estaba aquí, frente a Emmanuel. Lo soñé, dijo. Cada noche desde que comenzaron a sangrar las estatuas. Vi su rostro antes de saber su nombre. Y oí lo mismo que oí aquella noche maldita en Jerusalén. Me acerqué, confundido. ¿Qué noche? ¿Qué escuchó? ¿Padre? El anciano se quitó el sombrero. Tenía tatuado un versículo en el cuero cabelludo. No estaba en la Biblia. Y Dios lloró. No por los pecados, sino por haberse callado tanto tiempo. Vi a Dios, susurró, pero no en trono. No en gloria. Lo vi arrodillado, temblando en un rincón del mundo. Viendo cómo usaban su nombre para encadenar lo que debía volar. Emmanuel lo escuchaba sin parpadear. Tú también lo viste, ¿verdad? Preguntó Aurelio. No, yo fui el llanto. El silencio se volvió espeso. ¿Qué quieres decir? Que cuando él rompió, por un segundo, el muro entre él y los que aman sin permiso, su dolor se encarnó. Y ese encarne, soy yo. El anciano se arrodilló. Entonces, ¿tú no eres un ángel? Emmanuel negó. Soy la lágrima que se negó a secarse. El lamento que no encontró altar. El exorcismo que no libera, sino que recuerda. El padre Aurelio comenzó a temblar. No por miedo, sino porque lo había entendido todo. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué regresar? Emmanuel cerró los ojos. Porque han rezado demasiado para que el demonio se calle. Y muy poco para que Dios hable. En ese instante, los vitrales de la capilla se quebraron sin violencia. Y en cada fragmento reflejado en el suelo, apareció el mismo rostro. No de Cristo, no de Lucifer, sino de un niño, llorando con la voz de Dios. Episodio 9. El exorcismo en nombre del olvidado. Siempre creí que un exorcismo se hacía en nombre de Cristo. Con una cruz, agua bendita y autoridad divina. Pero esa noche, en el convento que ya no tenía campanas ni sombra, entendí algo que cambió mi sacerdocio para siempre. El demonio que temían, no era el que debíamos expulsar. Era la memoria. Y el verdadero exorcismo era contra el olvido. Emmanuel había dejado de hablar. No porque no quisiera, sino porque su voz estaba mutando. El padre Aurelio y yo lo observábamos mientras escribía con los dedos sobre el aire. Sí, sobre el aire. Y cada trazo que dejaba formaba letras que solo duraban segundos antes de disiparse como humo bendito. ¿Qué escribe? Pregunté, temblando. Aurelio tragó saliva. Un nombre, uno que el cielo borró, pero que no puede matar del todo. Y entonces Emmanuel se volvió hacia nosotros. Su cuerpo sangraba por los oídos. No por dolor, sino por revelación. El exorcismo será hoy, dijo. ¿Contra qué? Susurré. Contra el silencio. Las velas comenzaron a encenderse solas. Una por una, formando un círculo.
Emanuel se colocó en el centro, y en su pecho apareció una marca. No era una herida, era un sello celeste. ¿Roto? Aurelio cayó de rodillas. Es el sello de Sateliel, el ángel que fue condenado por amar a la humanidad más que a su jerarquía, el que se negó a castigar en nombre del Padre, el que enseñó a los hombres que podían llorar, sin culpa. Yo me acerqué, aún sin comprender del todo. ¿Y cómo se realiza un exorcismo así? Emanuel alzó la vista, no expulsando demonios, sino devolviendo su nombre al lugar que le arrebataron. Y entonces, lo dijo, en el nombre de Sateliel, ángel de la compasión desterrada, te ordeno, sal de la mentira, y regresa a la memoria. El convento tembló, las paredes comenzaron a llorar polvo de oro, y las cruces colgadas cayeron al suelo, una tras otra, sin romperse, solo giraron hasta quedar invertidas, pero esta vez no como símbolo de mal, sino como protesta, como si hasta la madera gritara, basta de rezar en nombre del miedo. Emanuel se desplomó, pero no por debilidad, sino porque había terminado. El exorcismo no expulsó ningún demonio, pero dejó algo en su lugar, una frase escrita en la piedra del altar, donde antes había una Biblia sellada. A veces, el único que merece ser exorcizado es el silencio del cielo. Episodio 10, el llanto que se escuchó en todas las iglesias. Ninguna alarma sonó, ningún noticiero lo anticipó, pero a las 3:03 a.m., hora de Roma, ocurrió. Las cámaras de seguridad de cientos de iglesias, desde Notre Dame hasta una capilla perdida en los Andes, registraron lo imposible. Las paredes comenzaron a llorar. Y no agua, sino un sonido. Un llanto. De niño. Pero no de angustia. Era un llanto profundo. Prolongado. Como si viniera desde los huesos del universo. Un suspiro convertido en eco. Un gemido convertido en castigo. Y todos los que lo oyeron, feligreses, Eteos, monjas, guardias, incluso ladrones atrapados en iglesias, cayeron de rodillas. Yo lo escuché desde el convento, no por altavoces, sino en el pecho, como si mi corazón replicara el sonido de un alma, que llevaba milenios esperando que alguien la recordara. Aurelio se despertó llorando. Es él, dijo. Sateliel está despertando, no como ángel, sino como memoria viva. Emanuel seguía inconsciente desde el exorcismo. Su cuerpo temblaba, pero en su rostro, una paz imposible. El Vaticano activó el protocolo que solo se había usado una vez en la historia. Silencio universal. Un decreto que ordena cerrar todas las iglesias, apagar todos los micrófonos, y guardar las llaves de los altares. Pero era tarde. La humanidad ya había escuchado lo que nunca debió ser callado. En los foros digitales, comenzaron a circular grabaciones del sonido. Los algoritmos intentaron bloquearlo. No pudieron. Un espectro oculto en la frecuencia reveló lo impensable. El llanto pertenece a Sateliel, el ángel que amó sin permiso, el ángel que fue borrado, pero no olvidado. Yo caminé por los pasillos del convento como un fantasma. Toda mi formación, toda mi doctrina, se caía como pintura vieja sobre piedra viva. Y entonces, Emanuel despertó, abrió los ojos, y sin moverse, dijo, ahora que me han escuchado, el cielo deberá responder. ¿Responder qué?, pregunté. ¿Por qué cayó cuando sus hijos gritaban con fe, pero no con obediencia? Un rayo partió la cruz del patio, pero no cayó. Se quedó flotando, como suspendida por una voluntad mayor. Y lo entendí. El juicio no venía del infierno. Venía desde adentro del cielo, desde el lugar donde guardaron el llanto. Y creyeron que nadie lo escucharía jamás. Episodio 11, el ángel que ocultó la lágrima de Dios. La noche cayó como si supiera que algo sagrado estaba a punto de romperse. No había estrellas, ni viento, solo una espera aguda. Una respiración contenida en todo el convento, como si la creación misma temiera mirar lo que venía. A las 3:33 a.m., él descendió. No lo hizo con alas, ni con trompetas. Solo apareció, en el umbral de la capilla rota, con una túnica que no tenía costura, y una mirada que no reflejaba luz, sino juicio antiguo. Soy Cael, dijo con voz que parecía rezar y maldecir al mismo tiempo. Arcángel de silencio, guardián del dolor que Dios no quiso mostrar. Mi alma se encogió, no por su presencia, sino por lo que traía en las manos. Una urna sellada con 7 candados de oro, y una única inscripción, lágrima primigenia. Aurelio cayó al suelo. Yo apenas pude hablar. ¿Qué es eso? La primera lágrima de Dios, respondió Cael. La única que fue derramada antes del tiempo. La que no debía tocar el mundo, porque en ella habita la verdad que ningún dogma soporta. Emanuel apareció entonces, pálido pero firme,
No caminó. Flotó. Y sus palabras fueron cuchillas suaves. Tú no vienes a proteger el cielo. Vienes a proteger la mentira que lo sostiene. Kael apretó la urna contra su pecho. Yo fui el que atrapó esa lágrima en el primer amanecer. Cuando Dios se arrepintió de haber creado el libre albedrío. Cuando comprendió que los hombres amarían más a la verdad que a su voz. Y por eso encerraste el llanto, respondió Emanuel. Y convertiste la fe en obediencia. El ángel bajó la mirada. Por un segundo. Pareció humano. Como si el peso de siglos de silencio le doliera más que la espada que no portaba. Si esta lágrima se rompe, susurró Kael. La historia se reescribe. Los santos se caerán de sus vitrales. Y el infierno no será el único juzgado. Emanuel dio un paso adelante. Y su voz ya no fue suya. Era la voz de todos los que fueron callados por amar distinto. Por rezar sin miedo. Por no encajar en los altares humanos. Entonces, Hazlo. rompe la urna. Y deja que el mundo vea lo que el cielo nunca quiso mostrar. Que Dios también siente vergüenza. Kael tembló. Sus dedos no sostenían la urna. La abrazaban. Como quien protege lo único que aún lo mantiene de pie. No vine a romperla, dijo con un hilo de voz. Vine a devolvértela. Y colocó la urna frente a Emanuel. Lentamente. Con lágrimas que no bajaban por el rostro. Sino por las alas. Porque el ángel que ocultó el llanto de Dios. Fue también el primero en escucharlo llorar. Episodio 12, la lágrima que liberó a los condenados. El mundo no se detuvo cuando Emanuel rompió el primer sello. Los relojes siguieron su curso. Los pájaros cantaron. Los rezos matutinos continuaron en miles de iglesias. Pero algo invisible, profundo y final, cambió. El arcángel que había custodiado la lágrima desde el amanecer del tiempo. Retrocedió mientras Emanuel sostenía la urna con ambas manos. No pesaba como un objeto. Pesaba como una decisión. Una vez abierta. No habrá retorno, advirtió Kael. Con la voz de quien ya aceptó la derrota. Ni para ti, ni para él. Emanuel lo miró. Y respondió. ¿Y cuándo? Dime. ¿El amor tuvo camino de regreso? Entonces, con un suspiro que no salió de sus pulmones sino del alma colectiva de los que jamás fueron escuchados, rompió el séptimo sello. La urna no se abrió. Se desvaneció. Y en su lugar, una gota suspendida en el aire. La primera lágrima de Dios. No era agua. Ni luz. Era memoria. Era la verdad más antigua que el universo. Y cayó. No al suelo. No sobre Emanuel. Cayó sobre la tierra entera. En ese instante exacto, un cardenal en Bruselas cayó muerto en plena misa. Con la lengua carbonizada. En Brasil, una estatua de la Virgen abrió los ojos y gritó. En Corea del Sur, una niña muda recitó en voz alta un versículo que jamás fue escrito. El que fue juzgado sin juicio. Fue mi reflejo. Y lloré por él en cada amanecer. En mi pecho, algo se quebró. Y entendí que la lágrima no venía a destruir. Venía a revelar. Porque donde caía, no castigaba. Liberaba. Los locos comenzaron a hablar en lenguas celestiales. Los condenados en cárceles comenzaron a soñar con jardines. Los que se creían santos, comenzaron a sangrar por la boca. No era castigo. Era la sangre de las palabras que nunca dijeron. La sangre de cada verdad que enterraron bajo oraciones vacías. Emanuel se desvanecía. No moría. Se disolvía en la verdad. Volvía a ser lo que siempre fue. Una lágrima. Un eco. Un exorcismo sin violencia que arranca la mentira como si fuera tumor del alma. Antes de desaparecer, me miró. Y dijo. Por última vez. Ahora sabes. Que no era un demonio. Era la parte de Dios que nunca se atrevió a hablar. Y con eso, el exorcismo se completó. Pero esta vez, no salió un demonio del cuerpo. Salió el silencio del cielo. Episodio 13, epílogo, el sacerdote que sobrevivió a la verdad. Soy el padre Gabriel. Y esta será mi última confesión. No porque haya perdido la fe, sino porque la fe, como me la enseñaron, ya no me reconoce. He envejecido 20 años en solo unas semanas. Mi voz tiembla no por miedo, sino porque sé que lo que voy a contar, lo que vi, lo que viví, no será creído. Emanuel desapareció la noche en que la lágrima tocó la tierra. No murió, no ascendió, simplemente dejó de pertenecer al tiempo. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Las iglesias reabrieron sus puertas, pero vacías. Los altares se mantienen limpios, pero sin alma. Y los sacerdotes que una vez predicaron con orgullo, ahora hablan con cuidado, como si supieran que alguien los escucha desde adentro. La Santa Sede jamás reconoció lo ocurrido. Los archivos fueron sellados. Las imágenes, destruidas. Los testigos, trasladados, pero no a mí.
A mí me dejaron con vida, no por misericordia, sino como advertencia viviente, porque yo vi llorar al cielo, no con furia, con vergüenza. Yo escuché el nombre de Sateliel, el ángel borrado, el que amó demasiado, el que prefirió abrazar al hombre antes que castigar su libertad. Y vi cómo, al abrirse su verdad, los condenados fueron redimidos, y los justos quedaron desnudos ante su propio silencio. Desde ese día, no celebro misa, no visto sotana, pero aún rezo. Sí, rezo por aquellos que tienen miedo de amar a Dios sin pedir permiso, por aquellos que lloran y no saben que esa lágrima ya fue llorada antes, por alguien que aún nos escucha. A veces, en las noches, cuando el mundo se apaga, escucho una voz de niño en la capilla vacía. Me dice, gracias por no callarte, Padre. y yo respondo, con el corazón en carne viva, gracias a ti, por devolvernos el derecho a recordar, porque ese fue el exorcismo verdadero, no contra el demonio, sino contra el olvido. Y si algún día escuchas llorar a Dios, no te asustes, tal vez sea solo Sateliel, recordándote que todavía hay fe en el fondo del silencio.